Este es un gobierno que apuesta por la segunda. La lucha por libertad continúa, por la libertad de salir a la calle sin temor y el sueño de una nación próspera y con empleo para los jóvenes y para todos. La lucha por el nuevo Ecuador tan solo ha comenzado. Esta fue la zona publicitaria. Amigos oyentes, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestra segunda emisión informativa de su noticiero Ecuador Radio. María Augusta Cueva le lleva noticias de primera mano para que su mediodía esté actualizado. Noticiero Ecuador Radio, segunda emisión, de 12 a 14 horas. Platino. Información todo el tiempo. Amigos, ya son las 11 de la mañana con 7 minutos. Qué placer es poder acompañarte en todas tus actividades diarias. Amigos, si tienen preguntas, dudas o simplemente si quieren enviarnos saludos, lo pueden hacer al 098-332-3335. Nos puedes escribir o enviar notas de voz. Ya estamos en vivo conectados en nuestro Facebook Live de Radio Platinum. También estamos en vivo en nuestra página web www.ecuadorradio.es y en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, estamos como Radio Platinum. En este momento queremos conversar con Adrián Nicolás Marchal González, es director del Departamento de Seguridad y Defensa y director del Máster de Análisis de Inteligencia y Ciberinteligencia de la Universidad de Nebrija. Vamos a hablar sobre la ciberseguridad en el trabajo remoto. Bienvenido, Nicolás, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas y gracias a vosotros por invitarme. Con muchísimo gusto, mi nombre es Valeria Ojeda y voy a acompañarte a lo largo de esta entrevista. Bueno, sabemos que en el 2022 se registraron 1.340 ataques cibernéticos, esto según los datos de la unidad de ciberdelitos de la Policía Nacional del Ecuador. El tema de los ataques cibernéticos sabemos que afecta hoy en día absolutamente a todas las industrias. Adrián, quisiéramos saber cómo se producen estos llamados secuestros de datos, estos ciberdelincuentes que trabajan últimamente, que se roban los datos, que secuestran los datos, pero quisiéramos saber cómo operan realmente. Bueno, pues esto es muy interesante porque cuando hablamos de este tipo de temáticas, ¿no? A nivel de ciber, todo el mundo piensa que tiene que ser algo técnico, complicado, con líneas de programación y todo lo contrario. Al final, el eslabón más importante en la ciberseguridad es el factor humano y es de eso de lo que se aprovechan los ciberdelincuentes, ¿no? De las vulnerabilidades humanas. Aprovechan un email, aprovechan un mensaje de texto, un correo electrónico en el cual se hacen pasar por tu banco, se hacen pasar por el jefe, por alguna persona conocida por ti que te está pidiendo algún acceso, que te está pidiendo que vuelvas a renovar la contraseña, y ahí es cuando pues eres víctima de un phishing y a través de ese phishing empiezan a extorsionar o entran en la empresa y es cuando se produce la encriptación de todos los datos. O sea que uno de los factores más importantes en el ámbito de la ciberdelincuencia es precisamente el factor humano. Lo técnico también no deja de ser importante, pero yo diría que el factor humano es lo más importante. Perfecto. Tras la pandemia de COVID-19, Adrián, y la inseguridad también que hemos estado viviendo como país, vemos como este trabajo remoto se ha convertido en una forma interesante hoy en día dentro de las empresas. Quisiéramos saber cuáles son los desafíos significativos en materia de ciberseguridad, cuáles son los principales peligros también que están expuestos los dispositivos personales a la hora de realizar este trabajo remoto. Claro, lo has explicado muy bien. Nos confinan a todos de un día para otro y de repente pues nuestra actividad deja de ser presencial para ser 100% online, que luego se ha ido realizando una vuelta, ¿no? Algunos días de teletrabajo, pero bueno, es evidente que en esos primeros días había que seguir la actividad como buenamente se pudiese. Problema, pues que hemos tenido una digitalización rapidísima, hemos tenido un uso extendido de toda la digitalización y que todo tiene que ser ahora a través de Internet, pues en todas partes, pero el problema es que hay falta de medidas de seguridad y también falta de concienciación, ¿no? Entonces, ahora que ya pues se va recobrando evidentemente la normalidad,
ahora estamos empezando a ver los problemas. Como bien comentabas al inicio de la entrevista, Ecuador el año pasado ha registrado muchísimos ciberataques. Es uno de los 3 países que más ciberataques recibe de toda Latinoamérica, y por lo tanto eso hace ver que es necesario implementar medidas, ¿no? El llevarte el trabajo o el estar trabajando en tu entorno doméstico, en casa, simplemente porque abres el ordenador y te conectas a Internet, no es suficiente, ¿no? Es necesario, pues desde la primera medida más sencilla, utilizar una contraseña robusta para los servicios que utilicemos dentro de la empresa. Y por robusta estoy diciendo una contraseña de más de 18 caracteres, que mezcle números, símbolos, mayúsculas, minúsculas. Y una cosa muy importante, como casi todos los ciberataques suelen venir de países en cuyo teclado, en cuyo texto no está incluida la letra ñ, se ha demostrado que si nuestra contraseña está incluida la letra ñ, es mucho más complicado de descifrar, debido a que los ataques de fuerza bruta no tienen incluido la letra ñ. O sea que algo muy sencillo, pero que es una barrera más, ¿no? Al final se trata de poner barreras para hacer menos atractivo a los ciberdelincuentes el que nos convirtamos en víctimas y por lo tanto pues salten y se vayan a otra parte. ¿Y de qué manera, por ejemplo, estos ataques en línea afecta la infraestructura de la organización, y en ciertos casos, cuáles son estos daños irreparables que provoca? El ataque más común es que a través de un trabajador que está teletrabajando en su casa, pero evidentemente está usando un ordenador personal. Ese ordenador personal no tiene ningún tipo de política restrictiva ni de privacidad, y por lo tanto, pues esta persona, pues lo mismo abre el portátil para su uso profesional, como luego para descargarse lo que crea conveniente, navegar pues a nivel personal, y el problema es que se le infecta ese ordenador. Al infectarse ese ordenador con un tipo de malware, pues el ciberdelincuente puede dar perfectamente el salto a los servidores y a los servicios de la empresa, y una vez que ya está dentro de la empresa es cuando se produce lo que se llama el ataque de ransomware, donde se cifra toda la información que hay en la empresa, no deja permitir el acceso a ningún tipo de dispositivo ni de información en esa empresa, pidiendo un rescate a cambio para poder liberar esa información, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, en Ecuador ha sido víctima de una organización criminal que se llama Lockbit, que es una de las organizaciones criminales de ransomware pues, más extendidas en el mundo, y que ha sufrido, pues en principal, en torno a 17 empresas grandes de Ecuador han sufrido este tipo de ciberataques, y es terrible porque se produce un cifrado de tu información, no tienes acceso ni a la base de tus clientes, ni a tus emails, y para poder acceder tienes que pagar, y no se garantiza que pagando se te vaya a ofrecer esa información, ¿no? Por lo tanto, la empresa se encuentra en una situación de que pequeñas empresas que se han visto en esta situación se han visto que han tenido que cerrar su actividad por culpa de este ciberataque. Así de grave, porque uno de los principales desafíos de seguridad cibernética es la vulnerabilidad precisamente de estas redes Wi-Fi. ¿Por qué suelen ser más propensas a brechas de seguridad y ataques también? Sí, esto es una de las primeras recomendaciones que se hace cuando se teletrabaja, es a los trabajadores decirle, por favor, conectaros a través de cable. Exacto. A través de cable de vuestro router. Y esto es porque las redes de Wi-Fi, cuando nos conectamos a nuestra red Wi-Fi, yo perfectamente puedo parar la conexión de ese ordenador o de nuestro teléfono con nuestra red Wi-Fi doméstica y enviar una red Wi-Fi falsificada, haciéndome pasar por tu red Wi-Fi original, y entonces desde ese momento yo veo todo el tráfico y yo veo todo lo que estás realizando y consumiendo en tu ordenador, o todo lo que estás tecleando, las contraseñas, el número secreto para entrar en tu cuenta bancaria. Por lo tanto, si se hace a través de una red Wi-Fi, esta es la vulnerabilidad que hay, mientras que si se hace a través de una conexión por cable, esa vulnerabilidad nos la quitamos. Nos la quitamos. Una vez que se realiza ya este secuestro de datos,
Sabemos que este tipo de ataques es complejo y sobre todo restringe el acceso a ciertas partes, a ciertos archivos del sistema operativo. Pero ahora quisiéramos enterarnos un poco de cómo operan también estos delincuentes. Tal vez piden un pago para desbloquearlo, como nos habías mencionado, ya que empiezan con págame esto, si no, no vas a tener acceso. Pero ¿qué otras formas actúan estos delincuentes? ¿Chantajes? ¿Nos puedes mencionar un poquito? Sí, es terrible. Pensamos que detrás de este tipo de organizaciones o de este tipo de ciberataques hay una persona en su casa que, bueno, por un hobby se dedica a hacer estas acciones, y ni muchísimo menos. Son empresas. Son empresas. Que se dedican, increíbles. son empresas que están perfectamente organizadas y que además tienen su sección de recursos humanos, captando a personal que trabaja pues en empresas de ciberseguridad legales para llevárselos al lado oscuro, evidentemente cobrando cifras de dinero muchísimo más altas que en el ámbito privado o en el ámbito público no se pueden pagar, y hacer este tipo de captaciones. Estamos hablando de organizaciones que están perfectamente orquestadas, jerarquizadas, donde están definidos todos los roles. Y, por ejemplo, en este grupo de ciberdelincuentes que se llama Lockbit, ellos tienen un sistema de afiliación en el cual, si te sumas a su sistema, ellos te dejan utilizar toda su plataforma, toda su criptomoneda para exigir los pagos, toda la infraestructura que tienen, su código para cifrar las empresas a cambio de que les des a la organización criminal el 30% de las ganancias. Impresionante. Te suma. Claro, entonces estamos ante una lucha asimétrica. Es decir, ante una lucha en desigualdad 100%, porque de un lado tenemos a verdaderos expertos en ciberseguridad que están creando mejores algoritmos de cifrado que ni la CIA, ni el FBI, ni ningún servicio de ciberseguridad a nivel mundial ha conseguido descifrar, y que precisamente el modus operandi es el siguiente. Están durante más o menos 6 meses dentro de la empresa sin que se les detecte. Y una vez que ya tienen toda la información, tienen claro, todos los servicios infectados, todos los servidores infectados, es el momento de cifrar. Y para que sea creíble esa amenaza, lo que hacen es te publican en su página web un extracto de la base de datos que han recopilado. Un breve extracto. Si en el plazo de 4 días, y además en la página web aparece un contador, ¿no?, con una cuenta atrás, si en el plazo de 4 días no pagas, la base de datos se hará pública, 100%, y se publicará, con la consecuencia a nivel de reputación que tiene para la empresa, con la consecuencia a nivel de clientes, pérdida de clientes, ¿no? Y este es el chantaje al que se someten, ¿no? Por supuesto, hay muchísimos casos reportados donde se paga la cantidad es un 3% de la facturación anual de esa empresa, como mínimo. Y llegan a ser cantidades pues muy grandes, de más de $100.000, de más de $100.000, de más de $500.000, en función del tipo de empresa. Y por lo tanto, hay constancia de empresas que han pagado, y aún así se ha hecho pública la información, y los chantajes han seguido con posterioridad, ¿no? Entonces, estamos ante una situación en que la mejor medida es la prevención. Exactamente, para evitar todo este tipo de situaciones muy dolorosas dentro de una empresa, yo creo que lo mejor y un requisito fundamental para todo tipo de organización es la ciberseguridad. Estos problemas, sin duda, Adrián, pueden provocar una pérdida significativa, sobre todo de la confianza hacia la compañía, ¿no? ¿Cómo puede afectar la reputación de una empresa este tipo de ataques? Pues esto es muy interesante porque depende de cómo lo gestione. La gestión una vez que se recibe ese ciberataque, se producen 2 líneas de actuación. Primero, el reponer o mitigar los efectos del ciberataque. Pero segundo, también la parte de comunicación. Y aquí es donde se plantean muchas dudas. ¿Qué hacemos? ¿Lo comunicamos? ¿Damos un comunicado a nuestros clientes? ¿Lo hacemos público? ¿No lo hacemos público? ¿Damos un comunicado en el que se dice que la situación está controlada? Entonces, evidentemente, debido a la normativa, ¿no? Y Ecuador también forma parte de la misma y tiene la normativa en vigor, donde se dice que, oye, empresas que sean infraestructuras críticas, cierto tipo de empresas, tienen que comunicar que han sido víctimas de este tipo de ataques para concienciar, sobre todo, ¿no? y dar a conocer este tipo de hechos y a ver cómo se manejan estos casos. Pues ahí es donde una rápida respuesta, una prevención, hacer ver que
si en tu empresa tienes todo unificado en un mismo servidor, vamos a decirlo, eso es un problema, porque como te ataquen y te infecten ese servidor, estás perdido. Por eso hay una medida en seguridad que es la segmentación, es decir, separar la información o los servicios en diferentes servidores que además no estén conectados entre ellos. Así, si me infectan uno de mis servicios, me estarán infectando un servicio, pero no el resto, ¿no? Claro. Entonces eso es lo esencial. Si es normal, vamos a decirlo también, es normal cuando llegas a ser una gran empresa o manejas unas grandes cantidades de dinero, de negocio, es normal que te conviertas en un interés para los ciberdelincuentes. Claro, en un su objetivo es el negocio, es obtener dinero, es chantajear y conseguir dinero. Entonces, es normal. Ahora, lo que no es normal es que una gran empresa vea parada su actividad durante 2 días porque han sufrido un ciberataque, teniendo los medios y los mecanismos necesarios para prevenirlo, ¿no? Entonces, bueno, también nos hace ver a los usuarios dónde queremos depositar nuestra confianza, ¿no? Tenemos que empezar a plantearnos también estas preguntas: ¿de dónde queremos depositar nuestra confianza, nuestros datos, nuestra intimidad y bueno, ser más conscientes de estos extremos? Tenemos una pregunta del público. Adrián nos dice: se conoce tanto y en detalles de estas empresas que realizan estas actividades ilegales. ¿Cuál es la principal dificultad para atraparlos y desarticularlos? Esta es una pregunta de Dolores Larrea. Pues Dolores, una pregunta muy interesante porque es lo que está pasando. Nuestra delincuencia convencional, o los delitos de robo que se cometen en calle, o las lesiones, hurtos, estafas, pues toda esta delincuencia convencional estamos viendo que desde la pandemia se está viendo un traslado al ámbito de la ciberdelincuencia. Porque evidentemente si se comete un delito en la calle, un robo, pues suele haber testigos, puede haber cámaras, puede haber alguien que haya escuchado, que haya visto, se dejan una serie de huellas, ¿no? La escena del delito, pues es evidente que al final hay unas huellas de pisada, huellas dactilares. Si ha ido el delincuente con su móvil, pues se podrá balizar el móvil y saber qué móvil era. Entonces, hay mucho rastro. ¿Por qué se está derivando la delincuencia al ámbito de la ciberdelincuencia? Porque es muy fácil conseguir el anonimato. Es muy sencillo conseguir el anonimato desde cualquier parte en Ecuador o en cualquier otra parte del mundo. Se puede realizar un ataque aparentando realizar ese ataque desde China, pero antes pasando por Rusia, Alemania y Francia. Por lo tanto, es que es imposible llegar a identificar quién hay detrás. Claro, es muy, muy difícil. Bueno, ante un ataque virtual, ¿cuáles son estas recomendaciones que nos puedes brindar para minimizar los impactos negativos? Ya habíamos hablado sobre ofrecer esta comunicación transparente tanto a los empleados, clientes, autoridades, proporcionando también esta información clara sobre lo sucedido y las acciones que se va a tomar desde la empresa. Pero, ¿qué otras recomendaciones nos podrías dar? Tras ser víctima de un ciberataque, la primera recomendación es saber hasta qué punto se ha infectado o hasta qué punto se tiene información de nosotros o hasta dónde han entrado, qué conocen y qué dejan de conocer. Y una vez lo anterior, y esto es importantísimo, es que no vuelva a pasar, es decir, concienciar a los empleados, a los usuarios, a los que consumimos Internet, pues que esto ha pasado en el ámbito de la empresa, pero pasa también en el ámbito personal. Es decir, se están aprovechando, ¿no? Y ahí es donde se habla de un término que se está utilizando mucho, que es la higiene digital. Es decir, ser conscientes de que todo lo que publicamos y subimos, desde el momento que lo subimos ya no nos pertenece. Y se puede hacer con ello lo que se quiera. Es así, y la gente lo utiliza, para bien, para mal. Entonces, que tengamos más conciencia, ¿no?, de qué subimos, que también seamos conscientes, dejemos de lado el típico término de ¿pero a mí por qué me van a atacar? Si yo no tengo nada. ¿A mí por qué van a ir a por mí? Si yo no tengo nada que esconder, ni soy importante. Bueno, pues se ha visto que puede ser la llave de entrada a tu empresa, y eso ya es importante, tiene un valor. Se ha visto que también se puede utilizar para el ciberbullying, para hacer chantajes de todo tipo. Entonces, pues que tengamos claro eso. Si no dejamos la puerta de nuestra casa abierta, si siempre que nos vamos de nuestra casa echamos la llave, lo mismo pasa en el ámbito digital. No puede ser menos. No tiene ningún sentido que guardemos cierto tipo de medidas o de buenas acciones en el ámbito físico, pero en el ámbito digital
nos produzca indiferencia, ¿no? Adrián, tú mencionaste algo que es muy importante, prevenir. ¿Cómo podemos todos, desde nuestro espacio, los empresarios, poder proteger nuestros datos? ¿Cuáles son las últimas tecnologías de ciberseguridad que podríamos utilizarlo? Hay una que destacaría sobre todo, que es y es muy sencillo, y se puede utilizar en dispositivos móviles, en ordenador, no es nada técnico la activación de este servicio, aunque el proceso sí que es técnico, ¿no? Pero es usar VPNs. Una VPN, lo que hacemos al activarlo es que toda nuestra conexión y todo lo que estamos solicitando a Internet y estamos pidiendo va cifrado. Por lo tanto, si alguien se intercepta nuestra comunicación, como he dicho antes, ¿no? Alguien suplanta nuestra red Wi-Fi y me conecto a esa red Wi-Fi sin querer, o me conecto a una red Wi-Fi pública, o voy a mi empresa y creo que la red Wi-Fi que me estaba conectando de siempre pues es la original, y no, es un ciberdelincuente que la está suplantando. Wow. Al conectarme siempre a través de VPNs, estoy cifrando mi comunicación. Y por lo tanto, todo lo que pasa en esa comunicación está cifrada. Solamente conocemos lo que está pasando en esa comunicación, el emisor y el receptor de la misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es una de las primeras medidas. Hemos hablado de las contraseñas robustas, ¿vale? Más de 18 caracteres es interesante porque el poder de computación que tenemos hoy para romper las contraseñas, a partir de los 18 caracteres ya se tardan unas cuantas semanas. Entonces, pues es más seguro, ¿no? Cuantos más caracteres tengamos, mejor. Y luego hay otra cosa que se llama el doble factor de verificación. Es decir, no solamente la contraseña es interesante, sino que activemos todos los servicios, y las redes sociales principales tienen la posibilidad de hacerlo, en el que cuando yo me inicio la sesión en un servicio, además de introducir la contraseña, me envían un SMS a mi móvil o me envían un código a una aplicación. Eso es un doble factor de verificación que aumenta las barreras y por lo tanto hace que el ciberdelincuente, al ver tantas barreras, pues, rechace atacarnos, ¿no? Porque, lo vuelvo a repetir, para ellos es un negocio. Tiempo y dinero. Quieren invertir poco tiempo para obtener el máximo dinero posible. Por lo tanto, si a la hora de intentar vulnerar o cometer un ciberataque se dan cuenta que el tiempo que tienen que invertir para romper todas las barreras es muy alto, pues van a pasar a otro objetivo. Muy bien, y ya para finalizar, Adrián, ¿tú recomendarías también a los colaboradores que cuenten con estas capacitaciones necesarias para identificar y saber cómo actuar ante estos ataques en línea? Sí, pero yo es que esto no solamente estaría ligado única y exclusivamente al ámbito empresarial, sino todos. Esto es una competencia al final, todos en nuestro día a día utilizamos un teléfono móvil, utilizamos un ordenador. Entonces, aunque ya no dentro de nuestra empresa vayamos a fomentar o que sea víctima de un ciberataque, pero también nosotros podemos ser víctima de un ciberataque sin ser conscientes de ello. O podemos formar parte de una botnet, es decir, de una red de bots que realicen un ataque nosotros mismos sin ser conscientes. Por lo tanto, me parece que esto es un conocimiento común, básico, que sería esencial para disminuir los ciberdelitos que se están produciendo en este ámbito del ciberespacio, que están aumentando y que cada año aumentan, y esto es así de forma exponencial, van a seguir. Entonces, evidentemente, ¿no? Siempre tiene que haber en el ámbito empresarial un responsable que sea el que monitorice, controle, sepa qué conexiones se están produciendo, y luego, por supuesto, también toda persona que tenga acceso a la empresa, toda persona que tenga cierto cargo más o menos, también es interesante fomentar esta conciencia, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias por todas las recomendaciones que hemos recibido en esta mañana. Estuvimos conversando con Adrián Nicolás Marchand González, director del Departamento de Seguridad y Defensa y director del Máster de Análisis de Inteligencia y Ciberinteligencia de la Universidad de Nebrija. Gracias por acompañarnos, un lindo día. A vosotros, igualmente, buen día.